El miedo es algo inherente a nosotros como seres humanos, todos, pequeños o grandes, hemos sentido miedos como la oscuridad, a las arañas, los payasos, las alturas, los espacios cerrados, el acoso, incluso hablar en público, la muerte o la violencia. Igualmente desarrollamos una inhibición natural a potenciales peligros ya que hacen parte de nuestra cotidianidad. O procuramos ignorarlos ya que para la sociedad es normal vivir con estos miedos. Por ejemplo, cuando yo era pequeño vivía entre Bogotá y un pequeño pueblo en Santander, dos contextos socioculturales muy diferentes. Despertaba viendo criaturas y situaciones fantásticas con cuentos de los hermanos Grimm. Al mediodía veía noticias con encabezados como el enfrentamiento entre los guerrilleros y los militares, ataques a pueblos enteros con pipetas de gas, carros bomba en las ciudades, el asesinato de Jaime Garzón o el abatimiento de Pablo Escobar, y un sinnúmero de situaciones sangrientas. Al igual que muchos niños, la diferencia era que cuando yo salía al pueblo a jugar, veía los helicópteros y a otros niños persiguiéndolos en busca de algo de comer o algún objeto de dotación. Veía los retenes, veía hombres uniformados con armas, fusiles, granadas, con las balas cruzadas en el pecho como en las películas de acción. Sin importar de dónde vinieran o a qué grupo pertenecieran, todos se veían iguales. A veces la única diferencia entre ellos eran las letras en su uniforme, pues su rostro reflejaba lo que le hace la guerra a las personas que la viven más de cerca. Al llegar a casa veía películas como Rambo, Terminator o en su defecto Misión del Deber, mientras sonaba de fondo Paint It Black de los Rolling Stones. Never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun. Nosotros hacíamos nuestros propios juguetes. Hacíamos pistolas y rifles con palos y tubos, resorteras, arcos y flechas, helicópteros de arcilla. Es curioso ver en retrospectiva cómo de niños jugábamos con tanto gusto a la guerra sin darnos cuenta que vivíamos en una guerra real, que ha durado toda nuestra vida y que pareciera jamás acabar. En este pequeño pueblo el miedo no tenía que ver con la oscuridad o con las arañas, sino con la guerra, con que los militares y la guerrilla se enfrentaran dentro del pueblo, con pisar minas antipersona, la muerte de alguien cercano, la tortura o las masacres, con los crímenes de Estado, con poder sobrevivir día tras día. Hoy puedo decir que muchas personas en mi país y en el mundo siguen viviendo con esos miedos. ¿Pero qué es el miedo? Sabemos que el miedo desde el punto de vista psicológico es una emoción muy fuerte provocada por la percepción de un peligro real o un supuesto, y la cual se aloja en el cerebro reptiliano donde se regulan las funciones esenciales para la supervivencia. El miedo es un motor de vida, puede hacer que huyamos o ataquemos para sobrevivir, y al mismo tiempo puede ser el más grande obstáculo, haciendo que nos paralicemos frente a un peligro inminente. Desde su naturaleza más primitiva ha acompañado a la humanidad para su conservación y al mismo tiempo para su autodestrucción. Es un arma de doble filo con la cual todos dormimos bajo la almohada.
Vivimos en una sociedad en la cual está mal visto tener miedo, por lo tanto le tenemos miedo al miedo, pánico a sentir, saber y aceptar que hay muchas cosas a las que le tenemos pavor y otras que no podemos controlar. Aparentamos que nada nos estremece y que somos capaces de solventar solos todos los problemas que se nos caigan encima, y entre más negamos estos miedos, más fuertes se van haciendo. Son como monstruos que se mantienen hibernando en nuestro subconsciente hasta que tienen la oportunidad de despertar y devorarnos. Ser valiente no se trata de no temer, se trata de aceptar que se tiene miedo y trabajar para que éste no domine tu vida. En Colombia vivimos con miedo constante, pero hemos desarrollado una tolerancia y una gran indiferencia a ver la violencia, los crímenes y la muerte, acostumbrándonos a los hechos y a quienes los cometen, fingiendo que somos el país más feliz del mundo. Es por eso que me he preguntado muchas veces, pero ¿cómo no hablar de la muerte, conflictos sociales o psicológicos, de miles de terrores palpitantes y la decepción constante de un país que no ha visto la justicia, la esperanza o la paz en las últimas 6 generaciones o más? Estos temas son inherentes a todos los colombianos y por lo tanto a mí mismo. Es un hilo conductor entre nosotros, ya sea porque cargamos con ellos o porque hemos sido sus víctimas. Con base en estos miedos he venido creando mi obra. A pesar de que durante muchos años me negué a hacer arte sobre el conflicto armado, sin darme cuenta temas como la muerte, lo siniestro o la corrupción del ser eran muy recurrentes en mí, y del mismo modo en que de niño inconscientemente recreaba mi entorno, ahora recreo los miedos para hacerlos más conscientes. Tengo la necesidad de reflejar la realidad desde mi perspectiva, pues estamos en medio de la sangrienta cotidianidad y la pomposa virtualidad, entre lo siniestro y la fantasía. Allí es donde mi obra se apropia de los flagelos y miedos habituales y fluye entre ríos de monstruos y quimeras. Más que una búsqueda personal, resulta ser la traducción natural de mi generación que brota por inercia. A veces busco crear y a veces solo resulto ser un medio por el cual lo siniestro se hace manifiesto, físico, visual y palpable. He aprendido con el tiempo que los procesos creativos son orgánicos y que en mi caso no responden a una ecuación, metodología o dirección estricta e inquebrantable. Esto hace que mis obras puedan surgir en el principio, en medio o al final de un proceso creativo, o ser totalmente ajeno a este. Obras que después tomarán su verdadero sentido y peso, al lograr conectar la creación espontánea con un sentido antes insospechado. Esto no quiere decir que no haya un proceso de investigación consciente y constante, sino que la creatividad debe fluir con libertad y no estar amarrada a fórmulas ajenas que por lo general terminan en la frustración o el bloqueo mental. Por otro lado, la diversificación de mi obra con el dibujo, la fotografía, la escultura y el arte digital me dan la libertad de crear obras transversales, expandidas, complementarias o experimentales, sin las limitantes de la técnica o los materiales.
Yo soy Brian Castillo, artista y fotógrafo colombiano, y hoy mi país se encuentra sumido en el miedo, la frustración y la rabia. Estamos en una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, y todas las falencias del Estado ahora se hacen más evidentes. Nosotros nacimos en la guerra entre las montañas, lo dejamos todo y a todos por seguir vivos. Ahora la guerra nos sigue hasta las ciudades y sabemos que no va a acabar, aún si nosotros morimos. La corrupción, aquel gran monstruo de las 1000 caras, lo ha infectado todo y ha resultado ser más peligroso que la pandemia. Y mientras la población abatida, indignada y temerosa al ver que no hay futuro se reúne en las calles y se manifiesta, nos encontramos ante la indiferencia, la represión y el genocidio. Y aún así, con el miedo de ser una víctima más de los crímenes de Estado, los colombianos nos seguimos uniendo, nos seguimos manifestando y seguimos creando.